Bienvenidos a Charlas en la U, el programa de opinión de la Universidad del Valle. El tema de la financiación de las universidades públicas ha estado en la agenda universitaria por años, pero ese tema adquiere hoy una particular actualidad, puesto que el Gobierno Nacional ha presentado al Congreso un proyecto de ley para reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que es la que regula la financiación de las universidades públicas. Para hablar de ese tema, hemos invitado al señor rector de la Universidad del Valle, el profesor Guillermo Murillo Vargas, a quien le agradezco mucho que haya aceptado participar en este programa. El profesor Murillo ha participado a través de su larga trayectoria académica en muchas de las reuniones que se han hecho en el SUE, que es el Sistema Universitario Estatal que reúne a todas las universidades públicas para discutir este tema que ha sido una inquietud permanente de las universidades, dado que muchas de ellas se encuentran en déficits financieros preocupantes. Y yo quisiera empezar por preguntarle cuál es la real situación financiera de las universidades públicas en general. Buenos días, Oscar. Gracias por la invitación. Pues hay que señalar claramente que después de la Ley 30, digamos, del 92, lo que ha ocurrido en los últimos 30 años es una desfinanciación estructural del sistema de educación superior y en particular de las universidades públicas. Cuando uno revisa los datos del sistema, de los últimos 15 años en particular, uno lo que se termina dando cuenta es que el IPC, que es lo que señala la Ley 30 en el artículo 86, no es suficiente para el financiamiento de las universidades. Y esto tiene varias explicaciones. Los sistemas de calidad que ha tenido el país han sido muy importantes y han mejorado los indicadores de la educación superior en Colombia. Pero eso ha tenido un costo. La formación profesoral, hoy en Colombia en las universidades hay alrededor de 20.000 doctores, que hace 30 años, pues, con la Ley 30 y en los años posteriores no existía y que ha sido gradual. Hoy hay un número importante de doctores, la formación doctoral cuesta, la financiación, digamos, de los estudios en general, por un lado. Por otro lado, la formación doctoral tiene unas implicaciones muy importantes y positivas en la investigación. ¿Qué es una universidad sin investigación? En general, y en el caso de la Universidad del Valle en particular, que es una universidad, todos lo saben, una universidad fundamentada en la investigación. Pues la investigación cuesta. ¿Para qué formamos los doctores si no es para que hagan investigación y mejoren el proceso de formación? Pero si uno quisiera ponerle cifras a ese déficit general, sin entrar en casos particulares, ¿de cuánta plata estaríamos hablando? Pero realmente los estudios que ha hecho el SUE, los que han hecho, digamos, varias instituciones muy importantes en el país, nos movemos alrededor de 3.5 billones a 4 billones, digamos, en el transcurso de estas últimas décadas. Es una desfinanciación estructural, pero lo que hay es que resolver, digamos, que esto no se siga acumulando, porque si no las universidades cada vez se van a ver abocadas a mayor consecución de recursos propios. Y eso tiene dos riesgos. Uno, que pierde el foco en lo que se debe, a lo que se debe dedicar las universidades públicas. Y dos, un riesgo muy fuerte de escenarios relativos de privatización. Uno ve noticias muy preocupantes de universidades muy importantes como la Universidad de Antioquia, que de pronto se encuentra con una deuda financiera con la banca comercial enorme, que tiene a la universidad en una situación muy difícil. ¿Cuál es la situación financiera actual de la Universidad del Valle? La Universidad del Valle tiene una financiación, como todas las universidades públicas, que está, digamos, en primer lugar fundamentada en un hecho que tiene que ver con el fondo pensional. Fondo pensional en el que hay alrededor de 1.600 personas. Se hizo un estudio actuarial comenzando en la década de los 90, que no es la fotografía actuarial que hoy tenemos, por un lado. Dos, porque los recursos que deben llegar a comienzos de año van llegando, este año llegaron en agosto, por lo tanto la universidad tiene que durante todos esos meses
digamos, con los recursos que tiene la universidad, pagar para que se le pueda cumplir, digamos, a los jubilados. Ese también es un problema estructural, ¿cierto? El resto son los elementos asociados con el funcionamiento. Hemos crecido en número de estudiantes que no han estado financiados, digamos, en las últimas décadas. Hemos crecido en infraestructura, hemos crecido en cobertura y hemos crecido en formación, digamos, doctoral y en producción científica. Pero hoy la Universidad del Valle está al día en sus obligaciones financieras. Totalmente, está al 100% al día, digamos, en los compromisos con la comunidad universitaria, profesores, empleados, digamos, en fin. No tenemos deuda financiera, que es la gran diferencia que existe con lo que está viviendo la Universidad de Antioquia, una universidad muy importante en el país, pero que ha sido víctima, digamos, de esa desfinanciación estructural de la que venimos hablando. Creo que una de las razones para no embarcarse en créditos financieros es que las altas tasas de interés terminan por comerse las instituciones porque las universidades no están muy familiarizadas con esos compromisos bancarios. La Universidad del Valle pasó en su momento por esa misma situación hace más de 25 años y eso llevó a que el Consejo Superior determinara que la universidad no debería endeudarse financieramente con la banca. ¿Esa considera usted que es una sabia decisión tomada en su momento que ha permitido sanear las finanzas de la universidad? No, yo creo que es de las decisiones más importantes que tomó el Consejo Superior en su momento y que los consejos superiores posteriores han mantenido. Hoy la Universidad del Valle no tiene autorización para comprometerse con créditos de ningún tipo, de la banca comercial por supuesto tampoco. ¿Eso qué implica? Que nosotros tenemos que funcionar con los recursos que tenemos. Tenemos unos déficits que, digamos, se vienen acumulando por años por una razón que es muy importante que la comunidad entienda. Y es que las universidades, los compromisos de las universidades en los elementos que ya he señalado, infraestructura, investigación, bienestar para su comunidad, para los estudiantes, en fin, todos estos componentes suben más allá del IPC, que es lo que el gobierno traslada. Ahora, hay que reconocer que los gobiernos, digamos, han venido haciendo un esfuerzo importante de agregarle a los presupuestos de las universidades unos porcentajes que le permitan manejar. Estoy hablando de recursos alrededor del 4.65, 5% anual. Hoy, digamos, en este gobierno el sistema en su conjunto, el sistema estatal, está alrededor del IPC más 9. ¿Cuál es el problema de eso? Que eso depende de las voluntades de cada gobierno. Lo que nosotros queremos, y es lo positivo que vemos en la propuesta del proyecto de ley, que por supuesto habrá que discutirla, ¿cierto? Es que necesitamos recursos que vayan a la base presupuestal. Porque si uno no tiene recursos recurrentes en la base presupuestal, o sea, recursos de carácter permanente en el largo plazo, la universidad no podemos hacer compromisos como nombramiento de nuevos profesores, ¿cierto? Cosas que son de carácter permanente y que con recursos que son ocasionales no se pueden comprometer. El Gobierno Nacional ha presentado un proyecto de ley muy específico, muy breve, entre otras cosas, que es cómo se deben asignar los recursos financieros a través de los artículos 85 y 86 de la Ley 30, que inclusive mantiene la misma nomenclatura. ¿Cuál es la base o cuál es la esencia de ese proyecto? Ese proyecto tiene varias cosas importantes. El primer lugar, y es algo en lo que venimos en el sistema estatal de universidades, en el SUBE, desde hace rato venimos trabajando con la Comisión Administrativa y Financiera, que es sustituir un indicador, ¿cierto?, que es el ICES, que es el índice de costos de la educación superior, por el IPC. ¿Qué ventaja tiene eso? Que el ICES, que realmente refleja lo que cuesta la educación superior en Colombia, normalmente sube un punto o 2 puntos anuales por encima del IPC.
El proyecto de ley lo contempla, digamos, en su primer artículo. Y señala también que en caso de que el ICE no suba al nivel de IPC, pues se mantendrá, digamos, el IPC. Pero eso es importante, pero no resuelve el problema, porque es un problema de carácter estructural. Supongamos que el ICE sube 2 puntos por encima del IPC, pues serían 2 puntos adicionales, pero el sistema estatal de universidades está subiendo, estimado Oscar, IPC más 7 puntos en promedio, ¿cierto? O sea, ese nuevo índice que figura en el proyecto de ley, que es un índice, digamos, de la canasta universitaria, no está reflejando todos los costos de esa canasta. Claro, no lo refleja porque, piense usted, temas como la infraestructura en Colombia, los que hemos estado desde hace mucho tiempo aquí sabemos que en Colombia la infraestructura de educación superior pública ha mejorado en las 2 últimas décadas de manera importante. ¿Es suficiente? No es suficiente, pero no es la infraestructura que teníamos hace 2 décadas. Por lo tanto, esos costos asociados con esa infraestructura, no es solamente construir edificios, eso es importante tener esa claridad, no es solamente los recursos de infraestructura para construir nuevas aulas, edificios, en fin, sino esos servicios hay que mantenerlos. Pero el índice de costo de vida que permitía antes reajustar los presupuestos de las universidades eran presupuestos destinados solamente a funcionamiento, ¿cierto? Totalmente a funcionamiento. O sea, si uno quiere tener unos planes de inversión, es una cuenta adicional, por así decirlo. Sí, ¿qué es lo que me parece importante, digamos, en el proyecto de ley? Yo creo que el proyecto de ley hay que ajustarle cosas, creo que hay que precisarlo, hay aspectos, digamos, ambiguos, pero es mucho mejor que lo que tenemos. ¿Y por qué lo señalo? Porque en el proyecto de ley, tal vez en el artículo 2, ¿cierto?, se señala que habrán recursos adicionales para ampliación de cobertura, ampliación de infraestructura, llegar a nuevos territorios y tal, como es el caso de la Universidad del Valle. Mire, Oscar, usted conoce muy bien que la universidad está en los territorios. Es una universidad que tiene 9 sedes y 5 nodos. Y a decir verdad, esas sedes y esos nodos, digamos, no han estado financiados, ¿cierto?, por las transferencias que hace el Estado. Esos son con los recursos que ha tenido la universidad de manera histórica. ¿Por qué vemos con buenos ojos algunos el proyecto? Porque en el proyecto esa nueva ampliación de cobertura, nueva infraestructura, en fin, tendrá recursos adicionales. Que no están incluidos en el índice de costos universitarios. Que no están incluidos, exactamente. Usted mencionaba antes que uno de los riesgos de que las universidades no reciban suficientes recursos, pero que tienen que mantener pues su calidad y su crecimiento, consiste en que están más o menos obligadas de verdad a generar recursos propios, como las universidades privadas. Esos porcentajes son unos porcentajes muy altos que nacionalmente llegan a más del casi al 50% de sus recursos. ¿Cuál es el riesgo institucional o misional de que los profesores, que son los más capacitados, que puedan hacer trabajos de investigación y que pueden ponerse al servicio de la industria para poder obtener recursos de sus investigaciones, cuál es el riesgo desde el punto académico que corren las universidades embarcándose en esa política indispensable de generación de ingresos propios? No, es un riesgo muy alto y hay que decirlo, digamos, con todas las letras. O sea, nosotros consideramos que se pierde el foco, digamos, de la misión universitaria, porque coloca a las instituciones, digamos, a reorientarse en la búsqueda de recursos. Y eso ya lo hemos visto, digamos, durante décadas. O sea, tú lo señalabas ahora, estamos cercanos al 46-47% de consecución de recursos propios del sistema estatal, ¿cierto? Hoy la Universidad del Valle está alrededor del 65% de transferencia y 35%, digamos, de recursos propios, incluyendo pues todos los proyectos. Pero eso, digamos, es un riesgo. Miren lo que está pasando en la Universidad de Antioquia. La Universidad de Antioquia es tal vez la más o una de las más exitosas en la consecución de recursos propios.
pero que alrededor del 40, por encima del 40. Pero ¿qué ocurre cuando las condiciones de la sociedad, lo vivimos en la pandemia o en ciclos económicos, como todos lo sabemos, que no son los más óptimos? Pues esos recursos propios se caen, y al caerse esos recursos propios se caen los recursos de las universidades, por un lado. Pero si con esos recursos las universidades, que no es lo adecuado, han comprometido recursos recurrentes, permanentes, como pagos de nómina, en fin, pues eso es un riesgo altísimo que lo estamos viendo hoy justo con la universidad que menciono. Antes de continuar con la entrevista que le estamos haciendo al señor rector de la Universidad del Valle, el profesor Guillermo Murillo Vargas, vamos a hacer una pausa. Continuamos con la entrevista que estamos haciendo para Charlas en la U con el señor rector de la Universidad del Valle, el profesor Guillermo Murillo Vargas. Cuando usted hablaba de los recursos nuevos que seguramente se van a generar con este proyecto de ley, y uno entiende que hay un déficit muy grande, estructural, acumulado, este proyecto, digamos, alivia las cargas en el futuro en un argumento muy importante, que es que van a ser recursos permanentes, no que tienen que ser negociados a través de movilizaciones de los estamentos en cada gobierno, pero no soluciona ese déficit subyacente que viene arrastrando la universidad desde hace años y años. Sí, efectivamente, digamos, el proyecto de ley no resuelve lo de décadas pasadas y el desfinanciamiento estructural que tiene el sistema. Ese es un tema que nosotros tenemos que ver, digamos, cómo lo resolvemos, y pues con el gobierno nacional se trabajará ese tema. Pero aquí lo importante es que, digamos, a partir que el proyecto se vuelva ley de la República, vamos a tener recursos adicionales que permite, digamos, mire, Oscar, lo que está en juego aquí, la verdad, es el sostenimiento de las universidades públicas de verdad, es decir, con un sostenimiento, digamos, de carácter estatal, de alta calidad, ¿cierto? Es decir, que la educación superior pública sea de alta calidad y permanezca así en el tiempo, que eso es uno de los grandes riesgos que se tienen de no tener una financiación adecuada. Yo tengo que decirlo, digamos, los colegios públicos que teníamos hace 30 años, de los que muchos de nosotros egresamos, pues no son los colegios públicos que tenemos hoy, ¿cierto? Y lo que las universidades públicas están recibiendo, digamos, o sea, requiere unos esfuerzos adicionales de las universidades para resolver problemas estructurales de la formación de la básica y media. Eso hay que decirlo porque eso lo sabe los que trabajamos en la educación superior. Por lo tanto, ¿cierto? Esos recursos adicionales también van a resolver, digamos, temas de eficiencia. No queremos que a la universidad pública le pase lo que le ha pasado al sistema de básica y media en el país. El artículo 87 nuevo del proyecto de reforma repite en buena parte el artículo anterior, en el sentido de que esos son los recursos adicionales que se dan a cambio de resultados de las universidades. La ley actual habla del 30% del crecimiento del Producto Interno Bruto, lo sube al 70%, pero se supone que son recursos que deben entregarse contra compromisos de las universidades para mejorar su calidad, su cobertura, su extensión territorial, lo que sea. ¿Usted está de acuerdo en que esos recursos adicionales se entreguen contra resultados? Claro, es que nosotros siempre hemos planteado, digamos, que tienen que haber unos indicadores, y básicamente eran indicadores de calidad, ¿cierto? Es decir, si una universidad ha tenido un mejor desempeño y ese mejor desempeño ha implicado unos recursos adicionales, pues eso se tiene que ver reflejado, digamos, en el artículo 87 y en los porcentajes del artículo 87. Y hay que decirlo, durante varios años eso ocurrió así. Llegó un momento en que eso se distorsionó, y hoy prácticamente lo que está ocurriendo es que los recursos se están repartiendo, digamos, a todas las universidades por igual. Miren, en Colombia hay 34 universidades públicas, pero esas 34 universidades públicas todas son diferentes. Claro. Hay unas universidades de altísima complejidad,
¿cierto? Que tienen mayor investigación, que tienen mayor infraestructura, que piensen, digamos, el nivel de complejidad que tiene la Universidad del Valle en su modelo de investigación, en su modelo de formación. Nosotros estamos frente a una universidad como la Universidad del Valle que tiene alrededor de 100 patentes, ¿cierto? Eso es un indicador, ¿no? Es un indicador de calidad. La ampliación de cobertura y llegar a los territorios. Entonces, ese artículo 87 lo que pretendía o ha pretendido, y esperamos que lo siga haciendo, es, digamos, a través de unos indicadores que se definen desde el Ministerio de Educación Nacional, asignar unos recursos para poder garantizar, digamos, la mejor calidad. El proyecto incorpora a las instituciones técnicas y tecnológicas, o sea, aquellas instituciones de educación superior que no son universidades, que son muchas y que no tenían recursos directos del Estado. El proyecto más o menos repite el mismo esquema de funcionamiento que se establece para las universidades públicas a los institutos, a las instituciones técnicas y tecnológicas. ¿Qué opinión le merece a usted que esas instituciones se incorporen a la financiación estatal? No, a mí me parece muy importante, entre otras cosas, porque las instituciones técnicas y tecnológicas cumplen una función muy importante en el país. Perdón, siempre que no sea con la misma plata, ¿cierto? Exacto. Ahí es donde está, digamos, la diferencia que esperamos que el Congreso y el Gobierno Nacional lo tengan absolutamente claro. O sea, no puede ser con los recursos de las universidades, ¿cierto? Cuando hablamos de educación superior en Colombia, estamos hablando de 4 categorías de instituciones. Las universidades son unas, las instituciones técnicas y tecnológicas son otras. Entonces, no pueden ser con los recursos de las universidades que vamos a financiar las instituciones técnicas y tecnológicas. Tendrá que ser con recursos adicionales que el proyecto de ley define unos porcentajes, así se consagran, ¿cierto? Ese es, digamos, lo que nosotros... pero obviamente son instituciones que durante años no han tenido una financiación adecuada. El gobierno había presentado, o no había presentado, había tratado de presentar en varias oportunidades un proyecto de reforma integral de la Ley 30, no solamente los aspectos de financiación, sino muchos otros aspectos de actualización académica, de gobernabilidad, y ese proyecto que fue muy discutido en distintos foros a través de todo el país, finalmente no se presentó y solamente el gobierno decidió presentar este proyecto específico para resolver el tema de la financiación porque lo consideró lo más urgente. ¿Qué opinión le merece ese hecho de que se haya retirado, por así decirlo, el proyecto general y se haya escogido este? Sí, pues es que el sistema universitario estatal venía insistiendo desde hace ya mucho tiempo, no solamente digamos en este periodo de gobierno, ¿cierto? Desde hace ya mucho tiempo, gobiernos anteriores, que se necesita una reforma al artículo 86 y 87 porque son los artículos de la financiación de la educación superior pública, ¿cierto? Porque el resto es muy importante, pero si no hay una financiación adecuada, el resto no se va a poder desarrollar. Por ejemplo, hay otros temas en la modificación de la Ley 30, temas de etnicidad, temas de género, por ejemplo, temas de territorios. Todos esos temas, que son muy importantes, y habían cerca de 11 temas, creo, ¿cierto? Son muy importantes, pero cada uno de esos temas, Oscar, requiere una financiación adecuada, ¿cierto? O sea, usted coge cualquiera de esos temas y esos temas van a requerir una financiación para poderlos implementar de una manera adecuada en las universidades. O sea, es mejor ir paso a paso en ese proceso y no hacer una cosa integral que es complicada de sacar adelante. Realmente yo lo he hecho pues más claro, creo que no lo he podido decir, y es que yo creo que se han perdido 2 años en una discusión, ¿cierto?, que seguramente tomará mucho más tiempo, y 2 años en los que no hemos podido resolver los temas estructurales de financiación. Yo creo que el gobierno ha tomado una decisión adecuada, y es centrarse en el artículo 86-87, resolver de una vez por todas la de financiación estructural que tiene el sistema de educación superior público, y una vez resuelto ese tema, comenzar la discusión de los otros temas que, como lo he señalado, también son importantes.
No solamente habla usted de discutir los otros temas, sino también de que este tema particular de la financiación requiere pues un debate parlamentario y una intervención de las universidades en el debate y que seguramente va a terminar, como siempre sucede con los proyectos de ley, siendo distinto de cómo se presentó. El SUE, que es el sistema de las universidades estatales, ha venido estudiando este tema de la financiación desde hace muchos años e inclusive acaba de publicar un texto que resume todos esos estudios que se llama Avances y retos en la financiación de las universidades públicas de Colombia. ¿En qué medida el proyecto recoge estas inquietudes? Yo creo que recoge algunas de esas inquietudes de manera bastante parcial. Nosotros, ¿qué dijimos el día que acompañamos al señor ministro Daniel Rojas a radicar el proyecto de ley en el Congreso? Y tuvimos la oportunidad de conversar con miembros de la Comisión Sexta de las diferentes cámaras, de las dos, de Senado y Cámara, sobre el proyecto. Difícilmente uno puede decir algo serio, Oscar, algo serio sobre la financiación de la educación superior, si uno no se sienta con la Comisión Administrativa y Financiera, que lleva alrededor de 15 años desarrollando estudios y haciendo propuestas para resolver de una vez por todas ese tema. ¿Cierto? O sea, el proyecto está muy bien, lo acompañamos, pero creemos que se requieren otro tipo de aspectos, digamos, desde el punto de vista de la formación. Cuando usted habla de que hay muchos otros problemas distintos de la financiación, ¿qué esperaría usted de una reforma integral que eventualmente se haga de la Ley 30? No, que permita que además incluye, por supuesto, para aclararle al público, a las universidades privadas, porque es una ley que regula integralmente la educación superior. Claro, no, yo creo que la ley 30 debe modificarse una vez resuelto, pues, estos temas estructurales de financiación y que hay muchos temas que son importantes. Mire, yo creo que no hay que tenerle miedo, digamos, a una discusión sobre las gobernanzas en las universidades, por ejemplo. ¿Cierto? No solamente públicas, sino privadas también. Los temas de carácter estructural, digamos, de las formas de gobierno, los temas del bienestar universitario que tanto pesan en la vida universitaria y que ahí se asignan unos recursos importantes. O sea, son muchos temas, digamos, para poder proyectar que cada vez tengamos una educación superior en el país de mejor calidad, con mejor trayectoria y con mejores estándares internacionales. Yo quiero agradecerle al señor rector de la Universidad del Valle, el profesor Guillermo Murillo Vargas, que nos haya acompañado en este programa de charlas en la UC sobre un tema tan importante como es la financiación de las universidades públicas e invitarlos a un nuevo programa. Muchas gracias.